Tras las numerosas protestas en contra de la prohibición de entrar en Estados Unidos a refugiados e inmigrantes de naciones de mayoría musulmana, el presidente Donald Trump ha desplegado a los principales miembros de su equipo para defender su orden ejecutiva más agresiva de los últimos días. A última hora del sábado, una juez federal de Nueva York suspendió partes clave del decreto migratorio a las pocas horas de entrar en vigor, pero el caos y la confusión siguen reinando en los aeropuertos dentro y fuera de Estados Unidos ante las dudas de quién puede o no entrar en el país. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues bien, en materia internacional, Estados Unidos sigue centrando la atención y el foco de la información más polémica en torno a Donald Trump. Con respecto a algunas medidas y la aplicación de ciertas decisiones para llevarlas a su fin, pues han causado un revuelo incluso más allá de Estados Unidos. Donald Trump destituye, de hecho, a la fiscal general de Estados Unidos. Escuchen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destituido a la fiscal general en funciones, Sally Yates, apenas unas horas después de que saliera a la luz una carta en la que pedía al Departamento de Justicia no acatar la orden ejecutiva sobre inmigración firmada este viernes por el mandatario estadounidense. Esta orden contiene medidas de veto para impedir que entren en el país terroristas procedentes de países de mayoría musulmana. La medida que suspende las concesiones de estatus de refugiado e impone una moratoria provisional a la entrada de ciudadanos de Irán, Irak, Siria, Yemen, Sudán, Somalia y Libia provocó que cerca de una treintena de pasajeros fueran detenidos o enviados de vuelta a sus países de origen este mismo sábado. Así lo anunciaba el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, a través de Twitter, que a su vez ha presentado a la nueva fiscal. El presidente de los Estados Unidos ha nombrado a Dana Bonte, actual fiscal del Distrito Este del Estado de Virginia, como fiscal general en funciones. Sally Yates ha sido relevada. Mientras tanto, el expresidente Barack Obama, a través de un comunicado publicado en Twitter por su portavoz, Kevin Lewis, ha considerado que los valores estadounidenses están en peligro. Washington ha acusado a la ahora exfiscal general de ser una mujer designada por Obama, débil en materia fronteriza y en política migratoria. Con respecto a la actitud de nuestro país, ya se ha pronunciado el Gobierno. Actuará, pero eso sí, literalmente defendiendo nuestros principios, pero sin estridencias. El Gobierno defenderá sus principios ante Estados Unidos, pero sin estridencias y no pegando muchos gritos. Así lo ha asegurado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. No pegando muchos gritos ni siendo muy estridentes. Hay otros en otras partes del mundo que buscan hacer mucho ruido. Nosotros buscamos ese trabajo continuado y eficaz, diciendo las cosas como las pensamos y contando con el respaldo de nuestra tradición histórica. Sobre la amenaza de Tita Cervera con llevarse sus cuadros del Thyssen, el ministro ha revelado hoy que la baronesa ha pedido un cambio de negociaciones sobre la cesión de su colección. Es una negociación, nosotros creo que hemos sido generosos en la negociación, pero la titularidad de estos cuadros son privados de la baronesa y la baronesa, por tanto, pues puede hacer con ellos lo que tenga por conveniente, de acuerdo con sus necesidades. Y como ministro de Educación ha pedido desconvocar la huelga general prevista para el 9 de marzo, en la que organizaciones sindicales de alumnos, padres y profesores de la Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública pedirán al Gobierno un acuerdo social por el pacto educativo y la derogación de la LOMCE. Creo que en estos momentos no hay ninguna situación que exija una huelga. Yo creo que sería un buen gesto, una buena medida también de los convocantes, el que la desconvocaran. Otro de los temas de la semana ha sido la polémica por el uso de las nuevas tecnologías en el fútbol tras el debate reabierto por la no concesión de un gol al Fútbol Club Barcelona, unas tecnologías por las que Méndez de Vigo se ha mostrado partidario. En el tenis, con el llamado ojo de halcón ya sucede también en el baloncesto, ¿no? Pues yo creo que en el fútbol, yo creo que también debe suceder. Y es que su uso, según el ministro, evitará malas reacciones producidas por las dudas de si un gol ha entrado o no. Desde el primer día de entrada en la ejecución del gobierno de Trump, lo cierto es que la polémica no ha faltado a nivel mundial. Fíjense, ya se habla incluso de una seria crisis constitucional
producida por la Casa Blanca. Y es que 4 jueces federales y los fiscales generales de 16 estados ya prometen incluso batallar contra el decreto migratorio, esta última medida que estábamos repasando y recordando. Trump cesa a la responsable del Departamento de Justicia, que ya no solamente creo que debemos valorar como hecho en sí, sino quizá como una medida ejemplarizante, como ese golpe de firmeza con respecto a las polémicas que todos esperamos que sigan sucediéndose por parte de Trump. No, hay que decir una cosa, primero, que esta señora la puso Obama y que por tanto él la iba a cambiar. Lo único que ha hecho ha sido acelerar el cese. Exacto. Entonces, eso es una cosa. Y luego, hombre, a mí me parece que las medidas que está tomando Trump, que todo el mundo que proceda de esos países sea sospechoso de terrorismo. Hombre, es como si a nosotros nos impiden entrar en Portugal. Y dicen, no, es que a los españoles no, porque son todos sospechosos de terrorismo. Y usted que no todo el mundo son terroristas. Es más, hay, por ejemplo, iraquíes, que no se les deja pasar. Iraquíes que han colaborado con el ejército norteamericano de traductores, y que están buscando, de alguna manera, ayuda en los Estados Unidos, porque allí se los pueden cargar y les están impidiendo el paso. O, por ejemplo, ayer veía un iraní que es español, pero que es nacido en Irán, que no podía viajar a los Estados Unidos porque ponía en su pasaporte nacido en Teherán. Pues mire usted, es que no todo el que va a los Estados Unidos procedente de esos países, no todo no, es que la inmensa mayoría que no son terroristas, es que además nadie va con la bomba puesta en la maleta. Entonces me parece de verdad unas medidas absolutamente desproporcionadas, inadecuadas, y yo creo que lo que se pretende es confundir y tratar de decir, no, esto es para que no entre terrorismo. El día que haya un acto terrorista en los Estados Unidos, alguien le dirá, dice, se ha cometido un acto terrorista a pesar de que usted no deja pasar a los terroristas. Y eso puede suceder. Y hay una cosa que hay ya para puntualizar. Mirad los actos terroristas que ha habido en los Estados Unidos y los muertos por actos terroristas en los Estados Unidos en el último año. Y mirad los muertos que ha habido como consecuencia de que las armas estén liberalizadas y sin ningún control. Sobrepasa de 1000 a 1. Yo creo que de verdad, me parece a mí, que no se puede perder el norte. Bueno, yo creo que, entre otras cosas, nos encontramos ante un ególatra, un racista, porque no solamente es el muro que le ha puesto a los países árabes, sino que ha puesto otra frontera y quiere ampliar la frontera de México. La muralla que había de determinado, me parece que eran 100 kilómetros, la quiere prolongar hasta el final. De hecho, ya se ha aprobado, de hecho. De hecho, además está dispuesto a enfrentarse con el mundo entero con tal de seguir sus dictámenes, que yo diría coercitivos. Concretamente, hace 2 días le colgó el teléfono nada más y nada menos que al primer ministro de Australia. Y cuando tú analizas el motivo, dices, pero este hombre ha perdido la cabeza. Realmente el primer ministro australiano le decía, en los acuerdos internacionales, usted se tiene que llevar a 1.250 migrantes que temporalmente están aquí en Australia, pero que se comprometió su presidente anterior a que entraran en Estados Unidos. Cuando le dijo eso, le colgó el teléfono. Demuestra que es un hombre acostumbrado a, mando y por aquí va todo el mundo. Y un Estado no es una empresa. Claro que quiero, de alguna manera, decir que estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Realmente, alguna cosa que podíamos decir, este hombre cumple lo que dice, lo está haciendo de una forma tan desmedida en la forma y en el fondo, que lo que está haciendo en estos momentos es perjudicar inclusive a las propias promesas que había hecho. Creo que es indefendible, que hay que tener mucho cuidado. Me parece muy buena la actuación del gobierno español, de tomarlo con mucha calma, de frente a este tipo de estridencias actuar de una forma con mucha mesura, etcétera. Lo único que sí quiero decir es que no colgó el teléfono al presidente de Australia. Lo único que le dijo fue que una conversación que estaba previsto que durara 1 hora, que la iban a dejar porque ya que no se ponían de acuerdo en ese tema. Y ahí es donde se colgó. Terminado aquí. Pero bueno, pero no, si eso no es colgar un teléfono. La palabra colgar yo creo que aquí es un poco exagerada. Pero es verdad, estamos ante un presidente que tenemos que tener muchísimo cuidado. Nos pedía la palabra Antonio y a continuación Jesús y Julián. Por favor, tenéis tiempo ahora para hablar todos.
Conozco gente americana que está contenta con el presidente. Claro. Quiere decir, que están... Sí, que es mal la visión. Nosotros desde fuera estamos viéndolo, pues digamos, todas las cosas chuscas que hace, ¿no? La parte humorística, porque tenemos un análisis humorista de la sociedad bastante consolidado, incluido en las redes, ¿no? Él también utiliza las redes para eso. Independientemente de eso, en la sustancia política más gruesa, ¿no? Yo creo que Trump va a ser el primer presidente de Estados Unidos destituido. No llegará al final de su mandato. Bueno, Nixon se fue como consecuencia de un impeachment. Eso es otra Jesús, cuestión. por favor. Es que ese es el mecanismo. Claro, Sí, claro, fundamentalmente que es un aquí yo creo que es un deseo sola y exclusivamente de provocar. Porque lógicamente no puede argumentar la defensa de una civilización y unos principios violando de frente un principio esencial, que es la presunción de inocencia, y aplicar la presunción de culpabilidad sobre una confesión religiosa que además mal estaríamos si fuera realmente 1.000 millones de personas en el mundo fueran realmente terroristas, pues posiblemente no estaríamos hablando de atentados puntuales, sino que estaríamos hablando de otro contexto. Y hay otras cuestiones en las que cómo entiende él el ejercicio del poder público. Lo entiende realmente como si estuviera una empresa. No hay una visión de interés general, no hay una visión también del derecho. Estáis comentando algo en el que un presidente no respeta algo tan esencial en el derecho internacional que se ha de respetar lo pactado. O sea, eso es algo tan esencial, independientemente de que haya un cambio en los titulares del Estado, pues ese Estado se ha comprometido con otros y hay un marco normativo de estabilidad. O sea, es un hombre que no se maneja en lo más básico de los registros del interés general, incluso de nuestra visión de civilización, o sea, si entendemos la civilización occidental en su conjunto. Por lo tanto, aquí hay cuestiones en las que seguramente en el ámbito judicial le pondrán un poco los pies, porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos viene tradicionalmente siendo un contrapoder de carácter general a la actuación del Poder Ejecutivo del presidente. Quiere ser tan ejecutivo que se está precipitando en la mayoría de las decisiones que toma. Pero querido Jesús, querido Carlos, perdona, él no cortó la llamada de teléfono. Simplemente lo que le dijo fue: voy a revisar el acuerdo y estoy seguro de que, como dice Jesús, lo va a cumplir. Estados Unidos es un país soberano y va a cumplir, y normalmente cumple sus acuerdos. Un tuit al respecto. Exacto, diciendo va que a cumplir sus acuerdos sin ninguna duda. Otra cosa es que corte la conversación en media hora porque no tenga nada más de qué hablar. Eso es cierto. Y voy a lanzar solo una pequeña flecha a favor de Donald Trump. A mí me parece correcto que controle la inmigración. No que corte la inmigración, que la controle, porque hasta ahora en Estados Unidos entran más de 11 millones de personas. Más de 11 millones de personas de forma ilegal. Vienen de países como Nicaragua, vienen de países Guatemala. Las maras están en El Salvador, hacen frontera con México. Es decir, ojo, que hay que proteger la soberanía del país y la delincuencia. Estamos hablando de delincuencia en los Estados Unidos. Acabé de decir que muere mucha gente por armas en Estados Unidos. Aquí los dejamos morir en el Mediterráneo. Se mueren cada año en las pateras. ¿Cuántos se mueren? Miles de personas. Estamos hablando de los cupos de inmigración definidos por Naciones Unidas. Bien, pues el cupo de inmigración en su país soberano lo pondrá Donald Trump y su administración. Es decir, yo no digo que haya que cortar el flujo migratorio. Por supuesto que no, porque encima lo necesitan, porque muchísimos mexicanos trabajan en las fábricas de los Estados Unidos. Es decir, él seguramente lo que querrá, igual que querría yo en mi país, una inmigración ordenada. Y si no, vámonos a Alemania. Han recibido 1.200.000 inmigrantes y hay violaciones sistemáticas en Colonia. Violaciones sistemáticas, sí, en Múnich. No digáis que no, es cierto. Las hay, mirar las redes, leer los periódicos. No la tienen, pero qué casualidad que los que están localizando en las cenas, en las fiestas en Colonia por la noche, son inmigrantes de origen. Bueno, yo creo que tampoco hay que exagerar. Y por cierto, estábamos hablando de un tema y te has ido al otro tema, que es la inmigración. Estamos hablando del cierre de fronteras aeroportuarias para determinados ciudadanos de determinados países. Y te digo una cosa. No termino. Solo un segundo. Es muy probable que las medidas no sean las idóneas, no sean las políticamente correctas. Pero ¿pensáis que el gobierno americano es tonto, que no saben hacer las cosas y que no van a dulcificar todo esto y van a racionalizar todo esto? ¿Pensáis que no van a dejar entrar así? Es una cosa muy simple. Para llegar a los Estados Unidos, desde la mayoría de los países del mundo hace falta un visado previo, ¿vale? Y todos los que entran por un aeropuerto de los Estados Unidos entran con visado.
Y toda esta gente que se está reteniendo en los aeropuertos norteamericanos entran con visado. O sea, se está reteniendo a la gente ilegalmente y diciéndole usted es sospechoso de terrorismo y por eso no pasa. Hombre, es que no es eso, no es un problema de inmigración controlada, que es otra historia. Ayer empezaron a dejar pasar a toda esa gente que decís que no va a poder pasar. Sí, luego era una barbaridad retener a un niño de 4 años en el aeropuerto de John Fitzgerald Kennedy. Claro que sí, Fernando, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Se están enfrentando con los jueces y claro que sí, pero que al final va a imperar seguramente el raciocinio y el sentido común y no van a poder impedir que un tipo que trabaja en Google no pueda entrar en los Estados Unidos. Pero cuando el presidente de los Estados Unidos, que se entiende que debe ser un tipo asesorado, que debe adoptar medidas y decisiones con cordura y sentido común. Por eso creo que se arreglará. No puede estar tomando decisiones como las toma, es decir, como un elefante en cacharrería y dice, bueno, y se arreglará. No, mire usted tiene en juego y en jaque a todo el mundo. Es que el Parlamento Europeo le va a negar el placer al fulanito que quiere nombrar embajador en Bruselas. ¿Por qué? Porque es que para provocar nombra a un tipo que es antieuropeo. Eso no es correcto. Hombre, no me digas que no está provocando, pero permanentemente rompe el tratado de libre comercio con el sudeste asiático. Porque le sale del gusto de las narices, porque la había firmado el gobierno anterior. Mire usted, antes de romper un tratado, porque los ingleses han roto el tratado con la Unión Europea. Pero hay un procedimiento, hay unos trámites, hay un tiempo, ¿verdad? Y sin embargo de la noche a la mañana, como si no hubiese ningún compromiso. Un Estado no es una empresa, un Estado tiene mucho más cuestiones sobre las que hay que tratar. Quiero pensar que esta locura incipiente que tenemos en este momento con el presidente americano se racionalizará, que será un presidente duro seguramente en muchas facetas de la vida, del gobierno, de su época, de su mandato, pero yo confío en que el gobierno americano no son una pandilla de inútiles, los jueces americanos no son... Y el impeachment es muy complicado que se lo den a cualquier presidente. Vamos a dejar palabra también. No es una sola persona. Claro que no. Evidentemente. No, pero un matiz con respecto... Hay dos precedentes, perdón, hay dos precedentes, Nixon y Chester en mitad del siglo XIX. Y un amago que no se materializó, que fue el de Bill Clinton. Pero ahí la cuestión está en que cómo funciona el poder ejecutivo en los Estados Unidos, donde es verdad que no tiene una estructura de gobierno tan sólida como puede ser habitualmente en el mundo europeo. Se ha visto, por ejemplo, cómo ha destituido a la que era fiscal general del Estado en funciones, porque lógicamente había sido refrendada a propuesta del anterior presidente. Pero es cierto que tiene un poder de control de la estructura, por lo menos del poder federal, y es cierto que dentro de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos tiene muchos mecanismos de contrapeso, pero desde la frontera hacia afuera no los tiene tantos, porque además las relaciones de los Estados Unidos con otros países se basa mucho en acuerdos ejecutivos del presidente, porque los convenios, los acuerdos bilaterales con la supervisión de Congreso y Senado son mucho más difíciles procedimentales de ser autorizados, y eso es un potencial riesgo, Y ahí está. O sea que un Estado es una cosa seria, pero en el caso de los Estados Unidos, sobre todo desde la frontera hacia afuera, y posiblemente el presidente de los Estados Unidos manda mucho más fuera de los Estados Unidos que dentro, porque dentro tiene mecanismos de contrapeso. Vamos concluyendo contigo, Antonio, porque quiero que me cuentes también dónde estuvisteis el sábado. Eso lo puede contar Julián mejor que yo, que vino más satisfecho. Yo solo quería... Más satisfecho a lo ancho. A lo ancho es que como que se crece ahora, ¿no? Estoy en pleno régimen riguroso. O sea que... Yo quería preguntaros a vosotros que sabéis tanto de Trump, ¿sabéis si ha dicho ya que se quiere llevar las bases de Estados Unidos que tiene en España? No se las va a llevar. ¿No se las va a llevar? Ay, qué pena. A ver, Julián, nos cuentas tú entonces... Llevarse la base, nada. Ya de antemano me estáis trasladando que estuvimos presentes, donde ahora nos vais a comentar. En el pregón incluso se hizo alusión al programa, y es que equipazo, estáis cosechando éxitos más que merecidos. No sé por qué me cedes la palabra, porque el anfitrión fuiste tú, Antonio, fantástico, por cierto. Tu pueblo, tu gente nos recibió divinamente. Pasamos una mañana fantástica. ¿Qué pueblo es? Que no Navalucillos. Los Navalucillos, un pueblecito cercano a Talavera y aquí a Toledo, y lo pasamos divinamente. No, te confundes. Talavera está cerca de los Navalucillos. Voy a obviar... Talavera, no, hombre. Exacto, Antonio. ¿Y qué se celebraba? Se celebraba la matanza, que es una fiesta preciosa donde la gente, los niños se han cultivado viendo lo que se hace en las tradiciones, en definitiva. Es decir, hemos visto
cómo se han matado 4 cerdos, sí, 4 cerdos creo que era. Hemos visto cómo se despiezan, los niños han visto... Pero eso no se divirtieron nada, ¿eh? No, fue muy divertida la fiesta, fue muy divertida. Fue muy divertida. No, de verdad. Pero no era una recreación, fue una matanza real. No, fue de verdad, fue una matanza de verdad porque la gente del pueblo necesita esa matanza. No se los mata. Bueno, el cerdo ya llega muerto, ¿no? No se ve el momento de matar a cerdo, no se ve. Pero no deja de ser una tradición histórica de nuestro país, donde en todos los pueblos, todas las familias hemos hecho esto o lo han hecho. Nuestros antepasados y lo siguen haciendo todavía actualmente. Pero de ahí, no con tanta facilidad. Quiere decir, Julián, independientemente del rito de la matanza y la gastronomía que conlleva. Ahora voy a la gastronomía. Hablemos mejor de esta parte, por favor. No, antes de comer había muchas perolas de judías en una gran lumbre para repartir. No me deja entre llegar a la la parte de la gente. comida. Pero venga, que nos vamos a despedir del la programa y no voy a fiesta, venir que es a primero. lo que yo quería ir. La fiesta tiene su pregón y su pregonero y su presentador. Exacto. Y el presentador, que es un locutor su voz muy conocida, Olmedo, que ha sido la voz institucional de algunas televisiones, pues tuvo la deferencia de saludar a los contertulios de esa actualidad que estábamos por allí y tal, y nos mandó un saludo a todo el programa desde la presentación del acto. Oye, pues otro que tenemos que devolver con todo nuestro cariño desde aquí. Gracias, compañero, por esa mención que nos ha hecho mucha ilusión. Intervino el alcalde, intervino todas las autoridades que había por allí y luego nos fuimos a comer, que este es el momento más importante del día. Pues nos vamos a ir. Pero con mucho recochineo, eso hay que Nunca decirlo. mejor dicho y muy literalmente. No, porque al resto de los contertulios que estábamos invitados pero que no pudimos ir, nos fueron haciendo foto a foto todos los platos que estábamos tomando por WhatsApp. Y eso porque como una más del equipo que también, recochineo, ¿eh? También estaba invitada y no pude asistir, fue una tortura. Nos comprometemos a todos los que nos vean a invitarles a ir a los Navalucillos porque se sigue comiendo bien. Venga, pues hay que conocer los navalucillos. Yo casi que prescindo del rito previo y el día que queráis nos vamos directamente a la comida. Chicos, que gracias a todos, a ustedes por seguirnos semanalmente y compañeros, os espero en el próximo, de muchos, esperemos. Gracias a todos, señores, buena semana.